Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República de El Salvador. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana para poder reflexionar en la palabra del Señor. Y como ustedes ya bien saben, estamos estudiando una serie de estudios que hablan acerca de la misericordia de Dios a través de los tiempos. Y nuestro tema específico para este día es el castigo venidero revelado a los hombres. Yo sé que ustedes se pueden preguntar, pero si vamos a hablar de un castigo venidero, ¿cómo se muestra allí la misericordia de Dios? ¿De qué manera se muestra? Podría pensar alguno. Y creo que tienen razón. Pensar en la misericordia de Dios, si nuestro título tiene que ver con el castigo, aparentemente suena un poco contradictorio. Sin embargo, cuando nos ponemos a indagar con un poco más de profundidad, nos vamos a dar cuenta que sí, aun cuando sabemos que hay decretado juicio, la misericordia de Dios también se muestra, y sobre todo porque existe una advertencia. Pero antes de seguir comentando en esta dirección, quiero que leamos Amós capítulo 3, verso 7 al 8. Amós capítulo 3, verso 7 al 8. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Allí acabamos de recibir de parte del profeta una declaración que implícitamente nos muestra la misericordia del Señor. Es cierto, hay juicios que han sido revelados para castigar a todos los malvados, pero el hecho que Dios de antemano nos esté advirtiendo antes que los castigos vengan, esa es una muestra de su misericordia. ¿Qué tal si Dios fuera como aquel típico jefe que después de notar las faltas de su trabajador, sencillamente se le acerca sin advertencia de ningún tipo y lo despide sin más? Allí no se muestra misericordia. ¿Qué tal si fuéramos como aquel angustiado padre que ve a su hijo cometer faltas, pero sin hacerle ni siquiera una advertencia, al instante lo castiga de forma física? Tampoco mostramos misericordia allí, pues cuando Dios de antemano nos ha venido advirtiendo, hermanos, que vienen castigos sobre esta tierra, ya con eso, si es que acaso el castigo cae sobre alguien, ya no puede decir que Dios no fue misericordioso. Es que saben ustedes, hermanos, que casi siempre la gente se victimiza contra Dios. La gente dice, no, ¿cómo es posible que haya un Dios tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que diga Él que es así, y sin embargo quiere castigar de forma muy cruel a las personas? Bueno, no podemos considerar que el Señor sea injusto, porque te lo ha advertido de antemano. Además, el Señor no solamente es amor, el Señor también es justicia, y como juez justo, tiene que hacer pagar al pecador por los pecados que ha cometido si éste no se ha arrepentido. ¿Te imaginas tú, hermano, qué pasaría si todos aquellos hombres que cometieron grandes atrocidades y murieron sin enfrentar la justicia nunca son condenados? Eso sería injusto si Dios dejara pasar por alto a semejantes criminales.
pero la justicia de Dios se muestra en que esas personas, si murieron sin arrepentirse, entonces van a tener que sufrir el castigo decretado para el pecador. Pero advertencia, no podemos decir que no hay. De hecho, tenemos una profecía en Ezequiel capítulo 31, más o menos ahí entre el verso 31 al 33, a donde se nos dice que en el nuevo pacto nadie iba a preguntar quién es Jehová, porque todos le iban a conocer. Y eso ciertamente se ha cumplido hoy en el tiempo de la gracia. Hoy nadie pregunta quién es Dios. Todos le conocen, por lo menos a través de conceptos. Saben quién es el Dios de la Biblia. No ignoran la existencia de un Dios creador. Ellos ya lo saben, ya conocen al Señor, ya conocen en parte algunos de los juicios que el Señor ha decretado para el futuro, para aquellos que son pecadores. Así que, hermanos, si quisiéramos de alguna forma proyectar la misericordia de Dios para aquellos que escuchan este mensaje, este audio, lo mejor sería que demos algo así como una descripción básica, hermanos, de cuáles son los juicios que Dios ha decretado sobre esta tierra. Si hablamos de la cronología profética, podemos decir que hoy nos encontramos en un periodo profético que se llama las señales antes del fin, mismas que son descritas allá en Mateo capítulo 24. Allí el Señor dice que habrá guerras, rumores de guerras, hambrunas, enfermedades, pestes, muerte, enfriamiento espiritual, etcétera. Esos son los tiempos que estamos viviendo, pero lo que viene después es una etapa de juicio en la que la ira de Dios es consumada, dice la Escritura. Y estamos hablando de lo que se conoce como las 7 plagas postreras. Son juicios, hermanos, juicios de carácter, de alcance, mejor dicho, de alcance mundial, que van a devastar este mundo de una manera que jamás se ha visto. Si quieren que comentemos algunas de estas 7 plagas, por ejemplo, la primera plaga es una pandemia que se esparce a través del aire. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en la primera plaga Dios derrama sobre el polvo su ira, y luego que ha derramado sobre el polvo su ira, los hombres se llenan de llagas. Empiezan a salir úlceras en su cuerpo que les causa dolor. Claro, esta enfermedad va a caer sobre todos aquellos que tienen el sello de la bestia. Y obviamente aquel que no ha sido sellado con el sello del Señor, que es el Espíritu Santo, tiene el sello de la bestia. No existe otro sello más en la Biblia. O se tiene el sello de la bestia o se tiene el sello de Dios. La segunda plaga nos habla de un mar, del mar convirtiéndose en sangre. Algo, por supuesto, que también va a afectar de manera bastante profunda la vida de las personas que en ese tiempo, pues, estén vivas. Viene luego una plaga para las fuentes acuíferas y los ríos. Luego, en la cuarta plaga, la intensidad del sol se hace 7 veces mayor, según lo que nos dice el libro de Isaías. Para la quinta plaga, el mundo se llena de tinieblas. Para la sexta, se ejecuta una guerra de alcance mundial llamada la Guerra del Armagedón. Y en la séptima, se da el terremoto más grande de toda la historia, y también una plaga de granizo. Todo eso ustedes lo pueden leer allá en Apocalipsis capítulo 16. Esos son juicios que tienen el objetivo de reducir el número de personas en el mundo,
O sea, muchas personas van a morir después de soportar esos juicios. Sin embargo, eso no es todo. Eso no es todo. Sabemos que después, en el calendario profético, viene la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos, de aquellos que van a ser salvos. Una vez que Jesús ha resucitado y ha hecho que sus ángeles recojan a sus santos para recibirle en el cielo, luego dice la Escritura que tanto Jesús como los santos asientan sus pies en el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Y es así como inicia el reino del Señor de 1000 años. Cuando el milenio ha finalizado, se da la segunda resurrección. Y ese también es un juicio bastante amargo. Porque dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Malaquías nos informa también que los malvados serán cenizas bajo la planta de nuestros pies, lo que significa que aquellos que sean castigados en ese momento van a tener un exterminio total, jamás se van a volver a levantar. Por eso dice Malaquías que no les va a quedar ni raíz ni rama. Jesús también dice que en ese momento será el lloro y el crujir de dientes. De manera que estos juicios son de carácter bastante amargo para las personas que los tengan que experimentar. No estamos hablando de castigos livianos. Son cosas que van a causar que los valientes, que aquellos que se creían poderosos, se sientan llenos de temor. Esos son parte de los juicios que el Señor ha decretado. Esa es parte del castigo venidero que Dios ha revelado hacia los hombres. Sin embargo, tú tienes que saber que ante estos juicios hay una buena noticia, y es que la intención del Señor es que tú puedas ser salvo. Si es que acaso no le conoces, el Señor quiere que tú seas salvo. Esto lo encontramos expresado, mi querido hermano y amigo, de una manera bastante clara en Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Texto que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que tú sufras esos amargos castigos que hoy hemos mencionado. Él quiere que tú seas salvo, que vengas al conocimiento de la verdad. Incluso el Señor también nos enseña, Jesús, que Él quiere tomar tus cargas. Por eso dijo Jesús: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere suplir la necesidad que hay en tu corazón. El Señor no solamente quiere salvarte de los juicios, de los castigos venideros, sino también te quiere rescatar hoy del mundo. Por eso es que dice el apóstol Pedro, que aquellos que ya hemos sido salvos, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir que hay en el mundo, en el alcoholismo, en las drogas, en el sexo ilícito y otras cosas más. El Señor promete salvarnos de esa vana manera de vivir. Él quiere darte salvación presente y salvación futura para los castigos que vienen. Y no te preocupes si tú dices en tu corazón: pero es que soy demasiado pecador, estoy demasiado extraviado, ¿cómo el Señor me va a recibir? Bueno, te tengo una buena noticia. Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y si tú te sientes perdido, Jesús ha venido por ti. Él dio la vida para que tú tuvieras la oportunidad de ser salvo. Así que si tu intención es ser salvo de los castigos venideros, echa mano de la vida eterna. Ahí está la oportunidad. Pero no te tardes,
No te tardes porque pueden haber cosas que luego te impidan ser salvo. Por ejemplo, la muerte. La muerte nadie sabe en qué momento va a llegar. Hoy podríamos morir de cosas tan básicas como un infarto, ¿no? O en un accidente, o en una caída. Uno no sabe, hermanos, en qué momento la vida se va a acabar. Yo creo que es necesario que estemos preparados para esa cita de la que nadie puede huir, la cita de la muerte. Hoy puedes ser salvo tú, mañana no lo sabemos. Esa oportunidad, hermanos, de buscar al Señor hoy está disponible. Hoy está disponible. El Señor, por medio de su palabra, nos enseña que va a venir un momento en el que Él no va a estar cercano. Va a venir un momento en el que no va a existir posibilidad de salvación. Y es precisamente la muerte de la que estamos hablando, uno de esos momentos. Otro de los momentos en los que ya tu salvación estará en serios conflictos es, por ejemplo, cuando caigan las 7 plagas postreras, que por el estudio que hacemos de Apocalipsis capítulo 15, entendemos que no hay oportunidad de arrepentimiento, ni de intercesión de los santos, ni de sacrificio por el perdón de pecados que pueda contar durante ese periodo de castigo. Por eso te digo, hermano, por eso te digo, mi querido amigo, escucha hoy cuál es el castigo venidero y date cuenta que el Señor, a través de este mensaje, te está mostrando su misericordia para que tú, lejos de elegir la maldad, elijas el bien y puedas ser salvo a través de ese sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. Vamos a dejar hasta aquí este mensaje, pero antes vamos a hacer una oración al Señor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros hoy. Gracias por este mensaje que hemos podido escuchar, por estas palabras de edificación que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras culpas y que nos permitas ser cristianos fieles a ti, siempre, Padre. Te pedimos también que te acuerdes de aquellos que no te conocen, pero que buscan con ansias que esa luz poderosa de tu Evangelio resplandezca su vida. Te pedimos que tú seas propicio con la necesidad de ellos y puedas constituirse en esa medicina celestial que cure cualquier mal, Señor. Que tú puedas ser en ellos aquel que los resucita de esa vana manera de vivir, que los hace, Señor, ser transformados, para que de esa manera puedan tener una nueva vida, Señor. Así, amado Padre, nos encomendamos en tus manos, dándote las gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Paz a vosotros, mis estimados hermanos.